a estudiar 6 datos que yo investigué. El primero es, antes de empezar quería mencionar, ¿verdad?, que ojalá todos tengan sus cuadernos en donde anotar, y la fecha es 17 de abril. Ahora sí, pues vamos a ver que el autor de Primera de Corintios es Pablo de Tarso, ¿verdad? Fue escrito alrededor de los años 55 y el año 56 después de Cristo. No hay una fecha así exacta en la cual digan que en ese año pues fue escrito realmente, ¿verdad? Pero alrededor o entre el año 55 y el año 56 después de Cristo es cuando fue escrito este libro, 1 Corintios. Pablo era uno de los mejores apóstoles, mejor preparado. Era Lucas y Mateo también, pero ellas eran uno de los mejorcitos, así como me explicaban hace rato. Pablo tenía un estatus, o sea, lo tenían a un nivel un poco alto porque tenía conocimiento, ¿verdad? No solamente de la Biblia, sino tenía conocimiento de varias cosas. O sea, no solamente él se puso a estudiar la Biblia, sino también cosas como la economía, la cultura, y, o sea, era una persona intelectual. Él era judío romano porque su madre era judía, pero su padre era soldado, y él le habían dado la nacionalidad de Roma, puesto que él no era de Roma, ¿verdad?, pero se la dieron porque él era soldado. Entonces Pablo viene hacia heredar la ciudadanía de Roma, entonces por eso es judío romano. Él sabía leer, bueno, tenía un estatus un poco elevado porque sabía leer y escribir fluidamente, y es que a veces nosotros, ya estando grandes, ¿verdad?, a veces se nos dificulta la expresión kinésica, cómo expresarnos. Decimos como Moisés, ¿verdad?, que se nos traba la lengua, no somos fáciles de hablar frente de los demás. Él sabía leer y escribir fluidamente, pero esto es admirable de una persona, de cualquiera, de un niño, de un joven y hasta de un adulto, ¿verdad? Pero hablar y escribir fluidamente en 3 idiomas, pues es más admirable, ¿verdad? En 3 idiomas, a veces pensamos que queremos ser bilingües, como pues hablar 2 idiomas, ¿verdad? El inglés y el español. Pero como dice el hermano Mar, ¿verdad?, a veces tratamos de aprender el inglés y ya se nos está olvidando el español. Entonces Pablo tenía conocía o dominaba bien 3 idiomas, que era, ahí apúntele, 3 idiomas: el griego, latín y hebreo. ¿Sí? Otro dato es que la primera epístola a los Corintios se escribió durante su ministerio de 3 años en Éfeso, en su tercer viaje. Fue entonces escrito en Éfeso. Cuando él sale de viaje, se da cuenta que la iglesia joven en la que él estaba empiezan a surgir problemas, y cuando está en Éfeso se da cuenta, y es cuando empiezan a llegar preguntas escritas a él, y él empieza a escribir este libro de Corintios en Éfeso. El tema principal de 1 Corintios es los problemas de la iglesia de Corintios y las soluciones de cada uno de ellos. Pero ¿cuáles problemas? Bueno, pues en la iglesia de Corinto, eran, por así mencionar algunas, son las divisiones que habían entre ellos mismos, entre la iglesia, porque unos decían que era de Pedro, otros decían que eran de Pablo y otros decían que eran de Apolos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, ¿verdad?, predicaba, pero cada uno se amoldeaba
al mejor grupo en el cual encajaba más. Entonces unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pedro y otros decían que eran de Pablo. Entonces ya se estaba dividiendo la iglesia, y en Primera de Corintios 5, 16 y 17 dice que el cuerpo de Cristo no puede ser dividido, aunque tenga muchos miembros, el cuerpo de Cristo no podrá ser dividido. Entonces aquí estaba surgiendo este problema. ¿Por qué? Porque una analogía, tal vez que digan que tal vez los jóvenes se van con Carlos y los adultos pues con el hermano Mar, y luego los ancianos se van con la hermana Lorena, y ya está habiendo una división dentro de la iglesia. Entonces este era un problema que había en la iglesia de Corintio. Otro problema era el que tenían dudas sobre los dones espirituales. Empezaron a surgir preguntas, cuestiones, porque a unos no alcanzaban la madurez y no podían observar o ver más allá con los ojos espirituales de Dios. El otro problema era la corrupción moral, y otro de sus problemas, y yo digo que uno de los más desenfrenados, era la inmoralidad sexual. Estos eran algunos de los problemas de Corinto. ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ver cómo era Corinto. Corinto era antigua ciudad griega, en muchos sentidos la metrópolis de los tiempos de Pablo. Era la ciudad más preeminente. Como en muchas ciudades prósperas había intelectuales, pero en Corinto había intelectuales, pero eran arrogantes. Aquí hay que hacer una distinción de una metrópolis y una megápolis. Una metrópolis es la mayor ciudad o la ciudad donde se concentra la economía y la cultura de un país. En general es el centro de las conexiones internacionales. Entonces Corinto era una ciudad muy reconocida, era distinguida y muy visitada porque era una de las ciudades más prominentes en los tiempos de Pablo. Entonces, como era una ciudad muy próspera, había muchos intelectuales dentro de la ciudad de ellos, pero había intelectuales y ellos eran arrogantes. Entonces, claro que ahora en la actualidad, ¿verdad? Hacemos la corrupción, ¿verdad?, de una manera muy, muy constante, y aún siendo cristianos a veces no queremos pagar esa fracción, esa multa que nos hacen, y mejor damos 100, 150 pesos en vez de ir a pagar lo que realmente se nos infraccionó. Y aún siendo cristianos a veces decimos, no, mejor prefiero darle una mordida, ¿verdad? Así se le llama, bueno, se le dice, cuando no pagamos realmente el costo de la multa que se nos hizo, porque cometimos alguna falta según la autoridad. Entonces en la iglesia de Corintios también había corrupción moral. En Corintio abundaba toda clase de pecado. Como era una ciudad grande, era la ciudad más prominente de los tiempos de Pablo, pues había mucho pecado. Era una ciudad grande, y así como en muchas otras ciudades grandes abunda gente, y esta gente pues no toda es cristiana, ¿verdad? Entonces abundaba toda clase de pecado, y era famosa, popular, distinguida y muy visitada principalmente por su sensualidad. Entonces esto es lo que caracterizaba a esta ciudad, que era muy sensual. Después que salió Pablo de la iglesia joven que había fundado apenas, como era joven, empiezan a surgir muchas preguntas, muchos problemas, y es cuando van y le hacen por escrito las preguntas a Pablo. Llega a él estas preguntas y empieza a redactar el libro de Primera de Corintios, y es cuando dan a conocer todos estos problemas. Vamos a ver cuál era el propósito
de Primera de Corintios. Cada libro tiene un propósito, desde Génesis hasta Apocalipsis tiene un propósito o una finalidad por el cual se han escrito, ¿verdad? Voy a poner, por ejemplo, ¿verdad?, el libro de Efesios. Por decir, el propósito de Efesios era que Pablo oraba, ¿verdad?, para Dios, pidiendo en oración a los creyentes, para que nosotros los creyentes creciéramos en 4 áreas principales. La primera es crecimiento en la fe, la segunda en amor, la tercera es en sabiduría y la cuarta en revelación. Esto era el propósito del libro de Efesios. Pero el mío, el que a mí me tocó, ¿a quién le tocó Efesios? Creo que a la hermana Marta, ¿no? ¿Sí? Pues ya tenía el propósito. El propósito de Corintios es este. El de Efesios solo era un ejemplo, ¿eh? Ahora el de Primera de Corintios es que Pablo pensaba en 2 razones principales o que se le hacían a él muy importantes. La primera es corregir los serios problemas que habían en la iglesia de Corinto. Así se llamaba la iglesia, Corinto, o la ciudad, pero se les dice Corintios porque, por ejemplo, ¿verdad?, Estados Unidos, pues así se llama la ciudad de Estados Unidos, pero nosotros a los habitantes de ahí le decimos, ¿cómo les decimos? Estadounidenses. Entonces, esta ciudad se llamaba Corinto, pero en la Biblia pues se le atribuye a Corintios, así como decimos los brasileños, los juarenses, así, juarenses no se llama así la ciudad, se llama Juárez, pero le decimos juarenses, ¿verdad? Entonces a ellos la iglesia y la ciudad se llamaba Corinto, pero se le denominaba Corintios. Este era el primer propósito por el cual Pablo pensaba en escribir esta primera epístola, y era de corregir los problemas serios que habían en la iglesia, puesto que los corintios consideraban con una ligereza los pecados que estaban cometiendo. O sea, ellos no consideraban las faltas tan graves como Pablo, y en cambio Pablo sí veía las faltas de ellos con un alto grado de falta delante de Dios. Una analogía que me gustaría poner es como en la actualidad los jóvenes con los ancianos de la iglesia, ¿verdad? A veces los jóvenes queremos experimentar, queremos conocer cosas nuevas, y los ancianos de la iglesia nos dicen, no vistas así, no calces así, no te pongas así, no te sientes así, no hables con ellos, por ciertas cosas que a veces nosotros no alcanzamos a ver, pero que ellos quieren lo mejor para nosotros. Como ellos ya vivieron y ya experimentaron, pues ahora nos dicen, ¿verdad?, porque ya saben. Y a nosotros los jóvenes, pues, lo queremos vivir, lo queremos experimentar, no queremos teorías y que nos estén diciendo, no hagas esto, no hagas aquello. Y no, entre más nos dicen no, pues más a veces queremos hacerlo. Pero cuando de la misma manera Pablo les decía a ellos que estaban cometiendo pecados pues grandes, ¿verdad?, delante de Dios, pues esto me dio la idea de que una analogía como la de los jóvenes y los ancianos, a veces ellos nomás nos están diciendo, cuidando y exhortándonos, y a veces nosotros no queremos hacer caso. ¿Por qué? Porque somos jóvenes, porque realmente no nos entregamos, no tenemos una integridad delante de Dios, no estamos en una comunión con Él. Entonces había problemas en la llamada de atención. Ellos no querían obedecer, y en la actualidad nosotros como jóvenes pues no alcanzamos a ver el grado de la gravedad de nuestras faltas. No podemos percibir el propósito de Dios porque hay un velo que distorsiona el propósito de Dios, y a veces queremos o decimos, ¿verdad?, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero es que ni siquiera conocemos la voluntad de Dios, no sabemos cuál es la voluntad, cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, y aún así decimos, es que yo quiero hacer la voluntad, pero es que no conocemos la voluntad de Dios. ¿Cómo es que queremos hacer algo que no conocemos?
Es por eso que a veces fallamos muchas de las veces a querer realizar algo. Sería muy diferente si tuviéramos realmente esa comunión con Dios, esa relación íntima con Dios. El velo se caería y ya no distorsionaría el propósito de Dios, y así ya podríamos ver qué tan graves eran nuestras faltas, o qué tan graves son nuestras faltas ahora que ya lo estamos cometiendo, por decir los adultos, en su caminar como cristianos, ¿verdad? Yo creo que aquí hay hermanos con 8, 5, no sé, 9, 10 años ya en los caminos del Señor, y pueden decir que antes no podían alcanzar a ver alguno de sus errores, o sí los veían y sí se daban cuenta de eso, pero no los querían corregir, así como nosotros, ¿verdad? Como jóvenes ahorita tal vez no, como apenas vamos en los caminos del Señor, a veces no vemos el grado de pecado que estamos haciendo y no lo queremos corregir, pero cuando vayamos teniendo esa relación íntima cada día más con el Señor, podemos descubrir cosas nuevas que a Dios no le agradan, que son faltas delante de Él, y pues nosotros, como ya estamos en los caminos del Señor, ¿verdad? Y tenemos esa relación íntima con Dios, pues obviamente que no los vamos a hacer, no vamos a hacer esas faltas, porque sabemos que a Dios no le agrada. Entonces, esto es lo que sucedía en la iglesia de Corinto. El segundo propósito era aconsejar e instruir a los corintios las preguntas que ellos tenían. Como ya habíamos estudiado, ¿verdad?, los jueves pasados con el hermano Mar, decía que Pablo era una persona muy intelectual, o sea, sabía de muchos temas, no solamente de un solo tema, sino que era de diversidad de temas. Entonces, en 1 Corintios capítulo 1, verso 1, si le puede dar lectura a la hermana José, por haber cumplido años. 1:1, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ajá, eso dice que fue llamado por la voluntad de Dios, y cuando Dios abre puertas, pues nadie las puede cerrar. Cuando Él nos llama a hacer un propósito, a hacer una meta, Él no solamente nos va a dejar en el desierto con un vasito, con poquita agua, no, nos va a dar cierto tiempo en el desierto y nos va a dar las armas para poder sobrevivir ahí. En Santiago capítulo 1, verso 5 dice que todo aquel que esté falto de conocimiento, que se la pida al Señor y Él os dará abundantemente y sin algún reproche. Entonces no tenemos excusa para poder decir que no queremos hacer algo o que no podemos hacer algo, porque Él dice que si nosotros le pedimos con fe y confiamos en Él, Él nos dará las armas, nos dará la sabiduría para poder desarrollarnos en su propósito. Entonces Pablo aconsejaba e instruía a los corintios cuando ellos tenían alguna duda, y para dar un consejo, para instruir a alguien, pues obviamente que tuvo que ser llamado por Dios, ¿verdad?, para que Él le revelara cómo instruir a esta iglesia, cómo corregirla, y obviamente estar tranquilo, ¿verdad? Como dicen por ahí, sereno moreno para poder dar un buen consejo, si no, pues iba a empeorar la situación. Él tenía autoridad para poder reprender o, sí, amonestar a quien estuviera en un error y aconsejar a quien lo necesitara. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Ahorita la hermana José, ¿verdad?, le daba lectura y dice que era la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que sabía de qué estaba tratando, o sea, cómo reaccionar a cada situación. Como les mencionaba ahorita, no solo era un problema el que predominaba en esta iglesia, sino eran varios, ¿verdad? Era la corrupción moral, la inmoralidad sexual, los problemas, las preguntas con los dones espirituales y las divisiones aquí en estos tres personajes, ¿verdad?, que era Apolos, Pedro y Pablo. Bueno, Pedro y Cefas era el mismo, y
y en estos tres, ¿verdad?, se estaba queriendo dividir la iglesia. Ahora vamos a ver que en esta epístola se trata más que nada, ¿verdad?, de los problemas que había en Corintios. Y los problemas que experimentaban las iglesias cuando los miembros no se quieren alejar de los pecados, ¿verdad?, cuando todavía siguen siendo carnales y no se separan por completo de los pecados. Obviamente el pecado no se va a separar de nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás es hacernos caer, pero nosotros, como tenemos dominio propio, porque tenemos esa autoridad de hacer a un lado lo que no le agrada a nuestro Padre, porque obviamente como a una madre se le quiere, como a un padre se le quiere, no vamos a hacer cosas que le desagrade, que le moleste, que lo entristezcan a uno de nuestros padres. Bueno, al menos en mi persona no me gusta hacer eso. Entonces, de la misma manera, no voy a hacer cosas malas que afecten a Dios, que no le gusten, que le desagraden. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría hacer la alegría de Dios. El nombre de Abigail significa eso, la alegría del Padre. A mí me gustaría hacer la alegría, y para hacer la alegría de Dios necesito obrar correctamente según la voluntad de Dios. La otra vez en la escuela dominical le decía a los jóvenes que se nos es demandado una estatura perfecta delante de Dios. Y así con esto, la iglesia de los Corintios estaba cometiendo faltas delante de Dios y no se había alejado por completo de estos pecados. A veces que queremos ser la sal del mundo, queremos ser la luz del mundo, queremos ser diferentes entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Pero es que ¿cómo queremos ser sal del mundo si hemos perdido el sabor? La sal sirve para hacer diferencia entre saborizantes, ¿verdad? Entre lo dulce, pues no es amargo, ¿verdad? No es amargo, pero pues sí hay unas comidas que no necesitan o que no son dulces, ¿verdad? No me acuerdo cómo se le llama esto. Y a veces hemos perdido el sabor, hemos perdido esa relación íntima con Dios, ya no nos acercamos, creemos que ahora sí, como ya me sé los evangelios, porque ya me sé las 13 cartas paulinas, porque me sé los 5 libros de la ley o toda la Biblia, y yo ya creo que eso basta para mí, para poderme desarrollar y junto conmigo desarrollar la iglesia. Pero se nos olvida que Cristo es el que nos da el sabor, y a veces negamos a Cristo, tal vez no con nuestras palabras, pero sí con nuestros hechos, y poco a poco vamos perdiendo el sabor. Y una sal que no tiene sabor o que no hace diferencia del saborizante, pues no sirve, y así como un cristiano, si no hace diferencia entre lo bueno y lo malo, si no se quiere alejar uno como cristiano de las cosas del mundo, de hacer esa diferencia, pues no vamos a servir como cristianos, que no servimos, porque un cristiano tiene que hacer la diferencia entre lo del mundo, lo secular, lo pagano, o como quieran llamarle, entre lo bueno, en las cosas que a Dios sí le agradan. En 2 Corintios capítulo 6, verso 17. Segunda de Corintios 6, 17. Una pregunta. ¿La cita pasada fue Santiago 5:1? Di dos citas bíblicas. La primera fue 1 Corintios 5, 16 y 17, que ahorita vamos a volver a repetir. Y yo dije como un comentario, sí, Santiago 1:5. 1:5. Es 1:5. Ya encontramos 2 Corintios capítulo 6, verso 17. ¿Sí le da lectura? ¿Puede darle lectura? Dice, por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Vemos claramente, ¿verdad?, que en esta porción bíblica dice que nos apartemos de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré.
Él quiere que seamos íntegros, sin mezcla, sin mancha, sin nada que pueda dañar nuestro historial delante de Él, ¿verdad? Él quiere quiere una integridad perfecta delante de Él, que nosotros nos esfuercemos por tener una integridad lo más perfecta que se pueda. En 1 Corintios 5, 16 y 17 dice a 1 Corintios 5, a lo mejor es segunda, sí, ay, disculpen. ¿Ya encontraron esa segunda de Corintios 5:16? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo creo sí es esa. ¿Sí le puede dar lectura otra vez, hermano? Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ok, sí era segunda de Corintios, disculpen. Dice que ahora todo va a ser nuevo en mí. ¿Por qué? Porque yo ya acepté a Cristo y el viejo hombre quedó crucificado, ya no va a volver. Vamos a hacer una diferencia, ya vamos a alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros ya no vivimos en nosotros. Ahora el que va a hablar por medio de nosotros es Cristo. El responder a una pregunta. Y es que a veces decimos, es que yo no pude haber creído poder contestar de esa manera, o haber dicho, o aconsejar a alguien, ¿verdad? De algún problema que tenía, y yo pensé que esta pregunta pues es difícil de contestarla, y gracias a Dios la contesté de una manera correcta, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Y es que a veces decimos, yo no voy a poder pasar a evangelizar o a dar gracias o hacer cosas a veces que decimos tan pequeñas pero tan grandes para Dios, y a veces Dios nos da la fortaleza, como ahorita les decía en Santiago 1:5, que dice que Él nos va a dar esas fuerzas y las armas para desarrollarnos, la sabiduría. Ahora en 1 Corintios, ahora sí, esto sí es 1 Corintios 12:12. Dice, me gustaría que pusieran mucha atención en esta porción bíblica, porque de aquí después me gustó mucho y creo que generaliza más o menos de todo lo que se trata la primera epístola de Pablo hacia los Corintios, ¿sí? Dice, la cita bíblica fue 1 Corintios capítulo 12, verso 12 en adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Al parecer parece trabalenguas, ¿verdad? Si no lo leemos detenidamente y no lo analizamos. Aquí dice que un solo cuerpo, todos nosotros, ¿verdad? Cada uno tiene bastantes miembros, en realidad no investigué cuántos, pero como les decía a los jóvenes, ¿verdad? Tenemos manos, tenemos dos ojos, a veces pensamos, o como niños, como jóvenes, a veces nos hacemos preguntas absurdas, y por qué a veces decimos, que porque Dios me dio dos ojos y no solo uno. Bueno, pues es que son complementos, ¿verdad? Le decía al hermano Mar hace rato, que yo con mis pequeñas manos, ¿verdad? En la escuela me dicen que tengo muy chiquitas mis manos, pues esta Biblia pesa mucho bastante, y a veces estoy leyendo en la silla, en la mesa o en la cama, ¿verdad? Y a veces se me va de lado la Biblia, y por su gran peso, ¿verdad? Y a veces no tengo separadores y ya perdí la cita bíblica que andaba buscando. Y Dios nos da complementos, somos complementos, miembros cada uno,
en la iglesia es un miembro diferente, dice en la Biblia, ¿verdad? Que Él está perfeccionando a maestros, profetas, evangelistas y pastores. O sea, no solamente recae la responsabilidad del pastor, sino también de los maestros y de los evangelistas. Dice, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy mano del cuerpo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿en dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que permanecen más débiles son los más necesarios. Y es que a veces pensamos que el que está en la cocina, por estar cocinando, por aquel que esté haciendo la limpieza, o que le tocó el aseo, no es más que el evangelista o que el maestro o que el pastor. Y es que a veces echamos de menos o ignoramos a aquel que tiene un ministerio, que tiene un trabajo, un propósito un poco aparentemente, ¿verdad?, más bajo que el otro, por el simple hecho de que nadie lo ve, o que no está aquí arriba enfrente de los demás, que los demás lo vean. A veces echamos de menos a aquellas personas, pero dice que son los más importantes, los que oran, aparentemente, ¿verdad?, los ancianos dentro de las iglesias. A veces a ellos no se les toma en cuenta que no den dinero porque no trabajan, que no trabajan porque no tienen mucha esfuerzo, porque su edad ya no se los permite, porque su cuerpo, porque eso. Y en realidad ellos son los que se la pasan orando por los jóvenes, por los matrimonios, por el ministerio de cada miembro de una iglesia. Y ellos aparentemente no tienen mucho que dar a la iglesia porque ya están grandes. Pero en sí, yo creo que como ellos tienen más tiempo, porque pues ya no trabajan, ya no tienen tantas responsabilidades como antes, ahora tienen más tiempo de estar estudiando la Biblia, de estar orando delante de Dios y así poder orar por cada uno de nosotros. Ahorita cuando estamos con fuerzas, cuando estamos en una edad donde podemos depender de nosotros mismos, no le hacemos caso a Dios, pero cuando realmente ya se nos agotaron las fuerzas, cuando nuestros planes ya no funcionan, es ahora ya cuando acudimos a la gracia de Dios. Y es ellos, los hermanos, los que se la pasan orando por nosotros, cuando a veces nosotros no le damos un tiempo a Dios. Quería hacer énfasis o hincapié en este último versículo, porque sí, a veces hacemos a un lado, ¿verdad?, aquellos propósitos que aparentemente no tienen mucha importancia dentro de la iglesia. Y así como en la iglesia de Corinto, había varias distinciones sobre esto. Ahora ya nomás voy a decir 5 características del libro. La primera característica es que en esta epístola se encuentran más de los problemas del Nuevo Testamento que en algún otro. Dice que es donde Pablo da principios claros para toda la iglesia, como mencionaba, a niños, jóvenes y adultos, para todos daba consejos, porque todos somos miembros de una iglesia. Entonces, como los niños tienen sus problemas, los jóvenes y los adultos, si es que a veces los adultos dicen, un niño con problemas, sí, de hecho sí tiene problemas, los jóvenes tenemos problemas, tal vez no son del mismo grado que los de los adultos, pero aún sí tienen problemas. Y dice por eso la cita bíblica que leíamos ahorita, ¿verdad?, que todos somos un mismo miembro.
La segunda característica es que el énfasis de la unidad de la iglesia local como cuerpo de Cristo, un enfoque que ocurre en las discusiones acerca de la enseñanza del Señor y las discusiones que había en la iglesia. La tercera característica del libro es que proporciona sabiduría y cuidado pastoral. La cuarta característica es que esta epístola contiene la enseñanza más extensa del Nuevo Testamento sobre asuntos importantes como el matrimonio, los dones espirituales, la resurrección del cuerpo, entre otras. Le decía al hermano Mar, ¿verdad?, que eran mucha información de este libro y que yo hasta quería agarrar otro jueves, ¿verdad? Y no me contestó, yo supongo que como no sé qué. Sí, como les decía, una de las características de este libro es que tiene una gran enseñanza, es muy extensa. Y la quinta es que Pablo recalca que hay una posibilidad de alejarse de la fe para aquellos que no se han establecido definitivamente a los pies de Cristo, que se pueden alejar, ¿sí? Y estos pues eran 5 características del libro, y así pues pido al hermano Mar, ¿verdad?, que pase a entonar un canto de adoración, ¿sí? Y pues así les pido, ¿verdad?, que se pongan de pie para que pues vamos a hablar, ¿verdad?, para que el Señor nos dé este discernimiento, ¿verdad?, de hacer las cosas malas a un lado, ¿verdad?, y para poder obedecer en lo que a Él le gusta, tratar de mejorar nuestra vida espiritual, que Él, ¿verdad?, esté manifestándose todos los días en nuestra vida. Y es que a veces es fácil decirlo, sí es fácil decirlo, pero más difícil, ¿verdad?, va a ser el día del juicio, donde tengamos que aceptar que no vamos a tener la vida eterna por no haber aquí en este mundo, pues habernos esforzado por esto, ¿verdad? Bueno, así vamos a orar. A través
Porque